Bueno, pero lo importante, yo les cuento una cosita, y que agradecemos, ustedes agradecen, bueno, la generosidad que ella quiere devolver, lo que ella aprendió, todo lo que ha adquirido de conocimiento, lo quiere transmitir. Y bueno, eso es, habla muy bien de ella. Y además ayer yo saboreaba cuando ella contaba que entre sus profesores, bueno, don Carlos Escafo y Carlos Abad del Casti. Entonces que ella fue con todo lo que había aprendido de parte de don Carlos Escafo, y que allá el profesor Carlos Abad del Casti le decía: ¿y cómo sabe tantas cosas usted? Bueno, que lo había aprendido del profesor, Carlos Escafo. profesor Duranense. Eso sí, eso es muy cierto. Bueno, así que muchísimas gracias por venir, y además ella da latín en UNI3 Montevideo. No, latín no. Latín lo da un exalumno mío. Ah, era el exalumno. Ah, Sí. yo le había entendido No, yo que doy era latín. historia de la lengua. Historia de la lengua española. Exacto. Yo le entendí mal, y era Está bien. También lo viste, la mitad de la historia del IPA. En el IPA sí, pero ya terminamos ya la historia esa del currículum. Ay, con los cursos a distancia. No, todo. ya está. Así que Pero muchísimas me cosas. parece también, perdón, es esa conexión Montevideo interior. Sí, eso es lo lindo, sí. Que se abran puertas para el interior. Totalmente. Claro. Bueno, así que Bueno, estamos ahora me toca a mí. a escuchar. El primero es agradecerle a Beatriz porque ha tenido la amabilidad de aceptar lo que vine a imponerle prácticamente, que era charlar con ustedes, conversar un rato con la gente de Durango. Y acá uno me estaba preguntando, porque no me deja avanzar, o empezar yo, él quiere avanzar antes, ¿por qué charlemos del lenguaje? Y ustedes van a ver allí que aparecen 3 integrantes de esa charla, porque esta charla empezó a gestarse, digamos, en un taller de italiano al que concurro. La profesora Rita Iannino me propuso si podía dar una charla comparando algo de la historia de la lengua española con el italiano. Del italiano conozco muy poco, así que no es tan fácil hacer esa comparación. Lo que se me ocurrió es pensar que, bueno, sí, podemos trabajar algo en sentido comparativo. Y ahí empecé a pensar cómo podía hacerse esa presentación. Y se me ocurrió el título de Charlemos del lenguaje. ¿Por qué? Porque cada vez que pensaba en la comparación entre estas dos lenguas, me surgía también, bueno, pero ¿y por qué se habla inglés? ¿Y por qué se habla portugués? ¿O por qué se habla quechua? ¿O por qué se habla irlandés? Entonces, eso me traía a otra pregunta, y a otra pregunta un poco más atrás aún. ¿Por qué el hombre habla, en definitiva? Y ahí empezamos a organizar esa charla sobre esa base. ¿Por qué el hombre habla? Y para llegar a ella, a esa concepción, lo primero que le dije, no puedo encarar esto de una manera tan científica. Vamos a hacerlo como una charla, una conversación donde aparezcan temas que a todos nos haga pensar algo. Y de ahí surge el término charlemos. Porque charlar es conversar, dialogar, intervenir, comunicarse uno con el otro. Y es lo que se pretende en esta charla, en esta conversación que vamos a tener. Y observen ustedes que el verbo allí está en plural, dice charlemos. Por lo tanto, no soy yo la única que va a hablar acá, ya empezamos ya a dar opiniones, a conversar. Por lo tanto, todo lo que se les ocurra, si me quieren interrumpir, si no están de acuerdo, si hay preguntas, bienvenidas. Y pensando justamente en lo que es
en la relación del hombre con el lenguaje, la pregunta primera es, como les dije antes, ¿por qué el hombre habla? Y se la traslado a ustedes. ¿Por qué el hombre habla? Para comunicarse. Para comunicarse. Perfecto. ¿Quién fue dijo para comunicarse? Era secretaria. La secretaria, La secretaria era uno. Sí, eso, la comunicación es tan importante, es la base de la vida, porque el hombre vive en sociedad, y si vive en sociedad, tiene que comunicarse. Bueno, y acá va otra pregunta. En la Tierra, en este planeta donde vivimos, ¿solamente el ser humano es el único que se comunica con sus semejantes? No, qué suerte. No. Y ahí vamos a pasar un poquito a la siguiente, si tú me haces el favor. Bueno, vale, adelantamos, va siguiendo el razonamiento, lo que me parece muy bien. Bueno, ahí está lo que yo les comentaba, porque el hombre habla, esa pregunta que me hice antes, seguimos un poquito más. Y acá vamos hacia el origen del lenguaje, otro más, y nos detenemos allí. Y ahí tienen ustedes pocos ejemplos, pero ejemplos que tenemos que ver porque son seres vivos. Y seres vivos que se comunican entre sí. Y es a título de la más de observación. ¿Qué pasa con las abejas? Les voy a leer un fragmentito que resume mucho cómo es la vida de las abejas y cómo se comunican entre sí. Ustedes saben muy bien que las abejas viven en una comunidad social, donde lo interesante de estos insectos es que se comunican entre sí, no solamente, sino que tienen división de trabajo. Y miren ustedes lo que dice este fragmento. Las abejas forman una comunidad en la que cada individuo tiene una función. Impresionante. Las exploradoras recorren los alrededores de la colmena hasta que encuentran comida y al volver a la colmena comunican su situación a las abejas obreras. División de trabajo, exploradoras buscan comida y vienen a comunicar al resto dónde está el alimento. Y son las abejas obreras las que deben ir a buscar el alimento, no las exploradoras. División de trabajo. Pero ¿y cómo saben dónde está ese alimento? Y acá viene lo interesante. Lo hacen con dos tipos de danza, como demostró un investigador muy importante, von Frisch, que la estudió al máximo, ¿no? Si la comida está cerca, danzan en redondo. Si está más lejos, la danza es en forma de óvalo e incluye un zigzag cuya duración es proporcional a la distancia y cuyo ángulo indica la dirección. Resulta que las abejas tenían GPS antes de nosotros. Era impresionante. Qué impresionante insecto. Marcando exactamente la dirección, pero no solamente eso, sino que la ubicación si es la distancia mayor. Extraordinario. Entonces, hay que superar esto, Tenemos otro ejemplo allí, los pájaros. Y ahí Hugo me va a ayudar. Por eso traje a la familia. Los pájaros también se comunican a través del canto, ¿verdad? Yo lo que he podido reconocer, simplemente por escucharlos, es que hay un canto al amanecer y un canto al atardecer diferente. ¿Es cierto? ¿No?
¿Sí? Siempre adolescencia, para parecer más. Sí, pero he visto que hay un canto, he escuchado, mejor dicho, un tanto diferente. Pero también el pájaro canta más que nada el macho para atraer a la hembra, fecundarla, ¿verdad? Así que, o también para indicar dónde hay alimentos. ¿Y qué pasa con los delfines? Bueno, lo que se ha descubierto últimamente, que los delfines tienen un sonido especial para cada individuo de su especie. Así que la comunicación es individual. Fantástico también. Y llegamos a los primates, los más cercanos a nosotros. ¿Qué pasa con los primates? Los primates se comunican a través de gestos que nosotros también usamos. Acá yo lo estoy usando, las manos, también los gestos que hago con la cara. Ustedes están haciendo gestos de asentimiento, por suerte, por ahora. Pero, así que ahí vamos parecidos. Pero los primates utilizan también gritos, chillidos, vocalizan. Pero a diferencia de los humanos, la vocalización es relativamente básica, es decir, es muy elemental, a diferencia de la vocalización del hombre. Vamos a seguir. Y vamos a observar entonces qué pasa con el cerebro de un primate y el cerebro de un ser humano. Lo primero, antes de meternos en la parte del cráneo, lo primero que tenemos que tener en cuenta en el hombre es que el hombre es bípedo, bidos, ped, pie. Se para en sus dos pies para sostener todo el cuerpo, a diferencia de los primates. Ese tema de lo que se llama históricamente el Homo erectus, es decir, que empieza a caminar de derecho, a desplazarse en forma derecha, tiene una importancia impresionante en el desarrollo de todo físico, anatómico de todo ser humano. Todo su cuerpo descansa en dos pies, los dos pies, pero deja libre las manos. Eso es impresionante, todo lo que el hombre empezó a hacer con las manos libres y con el famoso pulgar opuesto, que sirve para asir y para manipular, y por lo tanto para crear muchas cosas que desarrolla el cerebro. Pero tiene sus consecuencias en esta evolución, desde el chimpancé que está allí al ser humano en el cráneo. Y para simplificar, simplemente voy a mencionar algunos de los órganos fonatorios. Una cosa que tengo que aclarar es que no hay un órgano especial para la fonación, se combinan varios órganos para la fonación, para emitir un sonido. Pero hay un órgano muy importante en el hombre, que es la laringe. La laringe, que ustedes ven en el número 7, en el mono, y la otra que ven en el hombre, esa verde, ¿no? En el mono es bastante más grande, pero en el hombre disminuye de tamaño, pero desciende, baja. Se llama la laringe descendida. ¿Eso qué provoca en ese aparato fonatorio? La laringe, recordemos, tiene las cuerdas vocales. Por lo tanto, cuando empieza a funcionar, cuando se respira, entra y sale el aire, ahí se emiten los sonidos. En la ubicación más descendida, permite que haya más capacidad de emitir sonidos
y que esos sonidos incluso empiezan a retumbar en lo que es la cavidad bucal por donde van a pasar. La laringe tiene otras funciones muy importantes, que no las vamos a dar acá. Pero hay otro elemento que es el hueso dioides, que allí no está marcado, pero que es el que sostiene por arriba a la lengua y por abajo a la laringe. Es el único sostén óseo que aparece en este aparato fonatorio. Pero ¿qué más aparece allí? La lengua. Miren ustedes, la lengua que es extensa en el chimpancé es más reducida en el ser humano. Por lo tanto, su función va a ser más precisa en la pronunciación. Y lo otro interesante es la dimensión del cerebro. En el chimpancé, el cerebro es más pequeño que en el hombre. El hombre empieza a desarrollar un cerebro cada vez más grande. Entonces, es notable el crecimiento de ese volumen cerebral. Y empieza en ese crecimiento del volumen cerebral del hombre a aparecer habilidades creativas. ¿Y dónde se ubican esas habilidades creativas? En el lóbulo frontal. Es esta parte la encargada de la expresión artística, el pensamiento creativo y el lenguaje. Ahí tenemos una clave. Muy bien. Ya estamos observando una evolución anatómica del hombre muy diferente y muy favorecedor para la creación del lenguaje. Interrumpí un poquito porque llegó más gente y les quiero repartir. Yo lo hago mientras tú lo cambias. Permiso. ¿Quién lo tiene? ¿Allá? Hay más sillas atrás. Por favor. Perdón ustedes por lo que... Voy a hablar de... Perdón. Te dejo si no, por la duda te voy a... Bien. Y acá empezamos con otro tema. ¿Cuál es el tema? ¿Cómo el hombre pasa de una primera vocalización animal, que el hombre la tuvo, el llanto, un grito, como escuchamos a un chimpancé, chirridos, eso es lo que tuvo. Pero ¿cómo pasa el lenguaje? Silencio, los compañeros probando uno con otro. Si me entienden, me entienden. Ese chirrido expresa algo y el compañero entendió. Muy bien. Se puede comunicarse. Vamos bien con lo que nos dice nuestra amiga. Ahí está el secreto. Pero ustedes ven que para estudiar la evolución del hombre se ha tenido que estudiar sus huesos, que han quedado. Cada vez se están haciendo más descubrimientos y más explicaciones de cómo fue ese primitivo hombre. Pero ¿qué pasa con el lenguaje? No hay rastros óseos, no hay fósiles. Entonces, ¿qué es lo que queremos saber en definitiva? ¿Cuándo, en qué momento histórico el hombre empezó a hablar? Vamos a ver lo complejo que es el lenguaje ahora. No hay rastros que nos indiquen en qué época el hombre empezó a hablar. Por lo tanto, todo lo que va a aparecer a partir de
de esa pregunta son simplemente teorías, son hipótesis, porque no tenemos un rastro donde investigar. Y esto lleva a que en algún momento se analizara en primer término, bueno, ¿cómo era el hombre nómade? El hombre nómade, que necesitaba de alimentación, evidentemente, tenía que ir a buscarla. Al ir a buscarla tenía que transitar por la zona donde vivía. Pero vivía transitando, buscando la caza, la pesca, el fruto silvestre, etcétera, etcétera. Quizás, hipótesis, quizás alguna vez tiró un calocito por allí. Cuando retorna a ese lugar vio un árbol que había crecido y que tenía el fruto que él había comido. Empieza algo que de pronto los animales no tenían hasta ese momento, que es la observación. Empieza a observar. Cuando empieza a observar, empieza a analizar aquello. Y cuando empieza a analizar, el hombre se transforma de nómade a sedentario. Y hay pistas que muestran cómo el hombre empezó a cambiar cuando se hizo sedentario. ¿Y qué tiene esto que ver con el lenguaje? Las investigaciones que se han hecho, por ejemplo, de los restos de huesos que han sido transformados por el hombre. Al principio el hombre tomaba un hueso o una piedra y lo usaba como herramienta para defenderse, para matar un animal, etcétera, etcétera. Luego vio que si trabajaba aquel hueso, lo hacía más fino, más filoso, lo mismo la piedra, y podía servir de una herramienta para cazar mucho más útil. Cuando el hombre empieza a fabricar herramientas, los estudiosos entienden que así tiene que haber nacido ya el lenguaje. Porque ¿cómo se transmite eso? Si no es a través del habla. ¿Y cómo se transmite a las generaciones que van a venir? Si no es a través del lenguaje. Hipótesis que va marcando una idea de en qué momento el hombre pudo empezar a usar el lenguaje. Y hace bastante poco se descubrió en el valle de Tehuacán, en México, que queda al sureste de Puebla, un valle, es un valle muy rico, muy fértil, y los investigadores, los antropólogos, descubrieron una semilla de choclo, de maíz, muy antigua. Esa semilla la llamaron teocinte. No, teocinte, que significa la semilla de maíz de Dios. Acá viene lo religioso, cuando el hombre tiene una explicación, hay como un recurrir a lo divino. ¿Y qué era esta semilla? Era una semilla silvestre del maíz, muy pequeñita. Pero el hombre empezó a observar que podía mejorar esa semilla. Y es lo que se encontró en este valle. Se encontró cómo el hombre, y observen ustedes el término que usan para esta acción del ser humano, domesticó el maíz. Claro, domesticar, como se domestica un animal salvaje. Domesticó, transformó el maíz para darle a esa mazorca de maíz más proteínas. Y ahí se hizo sedentario también, porque tuvo que plantar. Y al plantarlo, ¿qué es esperar? Que creciera aquel vegetal para alimentarse. Ya no tenía que ir a recogerlo y caminar. Podía perfectamente alimentarse con sus propias manos, plantando y teniendo un animal cerca. Y aquí empieza el hombre a transformar la naturaleza. Y si no tenía lenguaje, ¿cómo es que se
les iba a transmitir toda esa experiencia que estaba realizando. Y un comentario de un habitante de este valle muy interesantísimo, cuando le hicieron un reportaje, y me llamó la atención cuando dijo, el hombre de aquella época, dijo, transformó ese maíz silvestre, lo plantó, esperó que creciera y se sentó a pensar. Y esto último es maravilloso. Que el hombre tenga tiempo, no exclusivamente de buscar alimentos, lo tiene a mano, tiene tiempo de pensar. Si el hombre tiene tiempo de pensar, tiene tiempo de crear. Y esto va unido al lenguaje, evidentemente. Porque si el hombre empieza a pensar, transmitir ese pensamiento, tiene obligatoriamente que ser a través del lenguaje, si no, ¿cómo lo puede transmitir? Otro dato interesante para tener en cuenta cuándo se origina el lenguaje en el hombre. Y bueno, y empezaron a surgir una cantidad. En el siglo XIX, llovieron las teorías, las hipótesis. Les voy a nombrar algunas, porque algunas tienen algunos nombres muy graciosos. Por ejemplo, está la teoría mamá. ¿Qué se basa esta teoría? Mamá. Se repiten 2 sílabas. Entonces, esta teoría pone atención en lo que es, si ustedes observan, por ejemplo, un niño, un bebé, cuando empieza a balbucear, hay 2 vocales que son las primeras que aparecen en la vocalización de un niño, la E y la A. La A fundamentalmente es la vocal más abierta que tenemos en el registro vocálico, y la L sí, E, O, y a veces empieza a acompañarlos con consonantes. ¿Cuál es la diferencia entre vocales y consonantes? Cuando emitimos una vocal, es el aire que sale a través de las cuerdas vocales en forma ininterrumpida. A, E, O, hasta que se me acaba el aire. No hay nada que interrumpir. La consonante es al revés. Hay una interrupción. Va, va, hay un toque de alguno de los elementos que conforman el aparato fonador que se toca y corta el pasaje del aire. Y un niño que empieza a hablar, ni hablar, vamos a decir, a balbucear, empieza a emplear consonantes en forma natural. Pa, ba, ba. ¿O no? ¿Sí? Entonces, esta teoría se basa en esa observación, en que la repetición de una misma sílaba que hace referencia a algún objeto o elemento, ahí empieza la creación del lenguaje. Primeras sílabas que se relacionan sonido con conceptos. Hay otra teoría Tata. El lenguaje habría comenzado como imitación inconsciente vocal de los movimientos del cuerpo que precedieron la lengua. Los gestos que uno hace, otros movimientos, podrían también ser origen del lenguaje. Hay muchos que lo apoyan. La teoría Bow, imitación de sonidos naturales. Y estos son los sonidos onomatopéyicos, que el hombre también usó para imitar sonidos. Acá hay otro rasgo del ser humano, la imitación. Otros seres vivos, son pocos, los hay, que son los pájaros, imitan sonidos, pero imitan determinado tipo de sonidos, no todos. El hombre es el único que puede imitar todos los sonidos que escucha. Un avance más. Y esos sonidos se les llaman sonidos onomatopéyicos. ¿Por qué? Porque son idénticos a los que se escuchan. Y ahí he formado palabras. Y vamos un poquito, mucho más adelante, a la formación de algunos términos
Ya tenemos, por ejemplo, actualmente, maullar. ¿Sonido de quién? Guiar. La secretaria se dice. Croar. No está, esto es del momento, no es perfecto. Bien, otra teoría, la teoría Pupú, miren los nombres. El lenguaje habría comenzado con interjecciones, gritos intuitivos para indicar sorpresa, etc. Otra teoría, Simpson. El lenguaje habría surgido del juego, la risa, arrullos, expresiones emocionales. Otra, yoga y go, cantos rítmicos. Y sí, el canto ayuda mucho a la formación del lenguaje. Y otras más, Hocus Pocus, el tú, Dindón, etcétera, etcétera, etcétera. Eran tantas las teorías que en el año 1866 la Sociedad Lingüística de París llegó a desterrarlas a todas y dijo, por favor, no más teorías. Y llegó incluso a prohibir, si se pudiera prohibir pensar, pero en fin, a prohibir que aparecieran más teorías para discutir. Era avasallante aquello, totalmente avasallante. Entonces, llegamos al siglo XX. Pero antes de llegar al siglo XX vamos a hacer una pequeña pausa aquí y vamos a razonar un poquito todo lo que hemos dicho hasta el momento. A ver si ustedes están de acuerdo. Bien, y es una cita de un historiador, Diamond, en Historia y Orígenes del Lenguaje, que dice lo siguiente. El lenguaje es un don del hombre. Ningún animal lo posee y no tenemos conocimiento en el pasado o en la actualidad de sociedades humanas tan simples o primitivas que no hayan desarrollado un lenguaje elaborado y complejo. El lenguaje es la comunicación entre individuos por medio de sonidos producidos por la vibración de una columna de aire que pasa por la laringe, boca, nariz y entra en contacto con las zonas contiguas a la garganta, paladar, lengua, mejillas, dientes y labios. La capacidad del hombre para producir tales sonidos y para reconocerlos e imitarlos cuando otros los producen es la materia prima de la que se fabrica el lenguaje. Bueno, esto último, estos dos párrafos últimos es lo que hemos venido desarrollando, ¿no? ¿Dónde se ubican? Se ubican los sonidos en el hombre, todos los órganos que intervienen para la emisión de esos sonidos y la capacidad que tiene el hombre de escuchar un sonido e imitarlo. Pero lo primero que dice es sumamente interesante. Primera cosa, el lenguaje es un don del hombre. Ningún otro lenguaje lo tiene. ¿Bien? ¿Y qué otra cosa dice? Que no importa el tipo de sociedad humana, ya sea en el pasado o en el presente, primitivas o adelantadas, que no haya desarrollado el lenguaje. Y además reconoce otra cosa, que es sumamente interesante e importante. El lenguaje es algo elaborado por el hombre, pero muy complejo. Nos da unas pistas muy grandes. Y uno piensa, bueno, pero hablamos del siglo XX, de los grandes estudiosos, aparecieron también en el siglo XIX, pero esta inquietud por saber y por conocer el lenguaje y saber su origen, en qué momento el hombre empezó a hablar, es muy antigua. Ya Platón, en el diálogo del Cratilo, hablaba de dos términos que componen la palabra, y ahora vamos a acercar un poquito más a la esencia del lenguaje. La palabra, que denomina, por un lado, onoma, que es el nombre de quien ejecuta la acción, y rema,
nombre de la acción en sí misma. Aristóteles, alumno de Platón, toma esta idea y es el único que empieza a desarrollar en la época griega esa característica que se llama bifronte, dos frentes, dos elementos que componen a la palabra. Y no solo termina allí la investigación. San Agustín también toma estos conocimientos griegos y lo desarrolla aún más, en forma mucho más compleja, porque habla del verbum, del equilibrio, del litio y de la res, que no lo vamos a empezar a analizar, pero eso simplemente es para decirle que ya el hombre viene estudiando la palabra, que es el primer elemento que tenemos que tener en cuenta en el nacimiento del lenguaje en el hombre, desde mucho tiempo atrás. Y llegamos al siglo XX. A ver. No, todavía estamos acá. Espera un poquito. Vamos antes de llegar al siglo XX y nombrar a de Saussure, vamos a, que no le tuve en cuenta, vamos a ver el origen del lenguaje en dos teorías que son totalmente opuestas. Una es la de Darwin, a ver si pasamos un poquito, que es inglés, siglo XIX, ¿y qué nos dice allí Darwin? Dice, no puedo dudar de que el lenguaje deba su origen a la imitación y modificación, ayudada por signos y gestos, de los diversos sonidos naturales, de las voces de otros animales y de los mismos lloros instintivos humanos. Es la teoría de la continuidad. En su libro de la teoría del origen de las especies lo desarrolla. Es decir, todo ha sido evolutivo en los seres que habitan en la Tierra. Y lo da como un hecho sumamente natural. Pero no explica Darwin aquí. Es como nació la palabra. Habla del nacimiento del lenguaje, pero la creación de la palabra, ¿dónde está? No le explica. Pasamos a un lingüista mucho más moderno, actual, vive. Noam Chomsky es un filósofo y lingüista norteamericano muy famoso, muy para tener en cuenta. Y él nos dice que el lenguaje es un rasgo único, que no se puede comparar a nada encontrado entre los no humanos. Todo esto no es una cita textual, es la otra sí, de Darwin. Y por lo tanto tiene que haber aparecido bastante de golpe en el curso de la evolución humana. Por lo que se conoce de la evolución, cualquier cambio biológico en las especies surge de un cambio genético fortuito en un solo individuo, y ahí se produce una mutación, que se esparce por su grupo de descendencia. Totalmente opuesto. No es evolutivo, sino que hubo un cambio brusco en el cerebro de un individuo que dio origen al lenguaje. También complejo, muy discutido todo esto, ¿no? Pero vean ustedes hasta dónde se ha llegado con dos teorías totalmente opuestas. Entonces volvamos al siglo XX con de Saussure. Acá, el signo lingüístico. Siglo XX. Ferdinand de Saussure es un lingüista que nació en Ginebra y toma todo esto, ¿no? Menos Chomsky ha estudiado todo lo que venía anteriormente. Y en sus clases plantea justamente el estudio de la palabra, no ya del lenguaje, es decir, esto, la comunicación, sino cuál fue la palabra inicial que el hombre pudo tener y qué tiene la palabra de contenido para que se transforme después en un medio de comunicación. Y él empieza a analizar en su clase, porque él no escribe el libro que aparece de Lingüística General, lo escriben sus alumnos, tomados sus apuntes, él fallece antes. Y él nos habla del signo lingüístico y vamos a ver un poquito esto. Aquí nos vamos a detener. ¿Y qué dice de Saussure? Que la palabra se compone de dos elementos.
poner algunos ejemplos. Yo tengo un concepto del árbol en mi cabeza. La imagen que yo tengo en este momento del árbol es un roble. Ah, pero alguien me puede levantar la mano y decir, pero yo estoy imaginando un pino, yo un fresno, yo un eucaliptus. Sí, sí. ¿Pero qué tienen de común? Una raíz profunda, un tronco en la escritura o en la forma acústica, que cada elemento o que se escribe, que es un grafema, o un fonema de lo que se pronuncia, tiene su lugar. Y eso ocurre en todas las comunidades lingüísticas. Bien. ¿Y qué otra cosa pasa que nos dice allí? Vamos a tomar las últimas dos. La mutabilidad y la inmutabilidad de ese signo lingüístico, es decir, de la palabra. Pero ¿y acá de qué estamos hablando? De dos cosas totalmente contrarias. ¿Y sí? Porque lo que tiene de particularidad la invención de la palabra y por lo tanto del lenguaje del hombre es que permanece. ¿Y esto cómo lo sabemos? Porque si leemos un escrito de siglos anteriores, vamos a ver que hay palabras que pueden ser comunes y las podemos entender, y otras han variado mucho. Entonces, quiere decir que por un lado, los conceptos siguen permaneciendo, pero las palabras, lo que se habla, va evolucionando y transformando porque se gasta. Es el propio individuo que la va cambiando. No hay nadie que venga y se imponga y diga, bueno, ahora digan de tal manera. No, no, es el propio ser humano que habla y cambia su propio lenguaje. Así que por un lado es mutable y por otro lado es inmutable. Ejemplo, en español. El primer escrito literario en lengua castellana que se ha encontrado es el poema del Mío Cid. Y les voy a leer el poema del Mío Cid hace unos siglos atrás. Y ustedes van a decirme si hay palabras que reconocen. El poema fue encontrado en forma incompleta en sus inicios. Y dice lo siguiente. De los sus ojos, tan fuerte vientre llorando, tornaba la cabeza, estábalos catando. Vio puertas abiertas, usos sin cañados, alcándaras vacías, sin pieles y sin manos, que sin falcones, que sin aductores mudados. Sospiró Mío Cid, ca mucho había grandes cuidados. Fabló Mío Cid, bien que tan mesurado. Grado a ti, Señor Padre, que estás en lo alto. Esto me han vuelto mis enemigos malos. ¿Hay palabras que reconocen? No todas, pero hay otras pero muchas veces han cambiado. Vamos a ver cómo es la forma actual. Es el mismo texto, el mismo concepto. Los ojos de Mío Cid, mucho llanto van llorando. Hacia atrás vuelve la vista y se quedaba mirándonos. Vio cómo estaban las puertas abiertas y sin candados. Vacías quedaban las perchas, ni con pieles ni con mantos. Sin halcones de cazar y sin azores mudados. Y habló, como siempre habla, tan justo y tan mesurado. Bendito seas, Dios mío, Padre que estás en lo alto. Contra mí tramaron esto mis enemigos malvados. El mismo concepto. La lengua ha cambiado. El concepto no varía. Por eso es mutable e inmutable. Bien. ¿Qué es lo que interesa de este signo lingüístico? Esa conformación dual que presenta de Saussure. Es como si fuera esta hoja. Por un lado tengo la imagen acústica y por otro lado tengo el concepto. ¿Lo puedo sacar uno del otro? No lo puedo desdoblar. Quiere decir que cuando emito una palabra, los dos elementos están presentes.
¿Y cómo se da el acto de habla? Y ahora vamos a la otra imagen. Y ahí tenemos la comunicación, que es lo que estábamos hablando hoy, tan importante del hombre, ¿no? Es lo primero que ustedes manifestaron, cómo se da el habla entre los seres humanos. Es para comunicarse. Y miren ustedes, tomemos el hablante A y el hablante B. El hablante A, por ejemplo, en este momento soy yo la que estoy hablando, digo árbol. Sigamos con el mismo ejemplo. ¿Cuál es el proceso que se dio para esta comunicación en mi cerebro? Primero, el concepto que tengo yo de árbol, y luego lo emito a través de fonemas, en forma auditiva. Es decir, soy el emisor. El receptor, el B, tiene el proceso contrario. Primero escucha el término y luego lo asocia con el concepto que tiene en su cabeza. Y ahí se establece la comunicación. Porque cuando se da la concordancia entre los conceptos de ambos individuos que están estableciendo la comunicación y se dice de la misma manera, se establece, digamos, esa relación acústica, sonora, con lo conceptual, en uno y en otro, ahí se da la comunicación y ahí aparece el lenguaje para que el hombre se comunique con sus comunes. Bueno, esto es una parte del análisis, digamos, del origen del lenguaje. ¿Alguna duda por ahora? ¿Preguntas? ¿Bien? ¿O quedaron muy impresionados? No, acá quedó una cuestión del mundo indígena en América. Sí. Cuando tú dijiste que los sonidos se repetían y hasta hoy lo dicen la Pachamama, Sí. ¿cuándo habrá nacido ese término? Ah, Eso es lo que estuvo pensando en mi cabeza. bueno, hay mucha se gente que repite los sonidos. como dijiste del bebé, Sí, ¿sabes? claro. Mira, Entonces pensé en la Pachamama. pero claro, yo me he dedicado a escuchar un poco porque me interesa cómo hablan, ¿no? Por ejemplo, ustedes ven que ahora hay muchas series coreanas, chinas, no sé qué. Y yo digo, ¿cómo hablarán los coreanos? Entonces empecé a mirar algo interesante, trascendente el contenido, pero quería escucharlos, saber cómo hablan. ¿Qué me llamó la atención? Hablo de Corea, Corea. Y escuché varias veces, porque traté de buscar más series, a ver si eso se repetía. ¿Cómo decían mamá y papá? Ma, pa. Y a veces oma, opa, papá. Miren ustedes, Corea. Es para pensarlo, ¿no? Sí, está interesante. Sí, Yo tengo algo empírico, una experiencia. dime. En Ciudad del Este, que viven muchas mucha gente de todos lados, Guaraní. lo que observamos que los coreanos aprendían enseguida el guaraní. Alguna similitud debe haber. Debe haber, Debe nosotros debe no haber. podíamos. Pero yo hay que investigar eso. Algo al mes Se suponía que una similitud de Bueno, y se entendía. Aparentemente, de acuerdo a ciertos estudiosos, los mapuches del 1 al 10 en los números son y la palabra Dios, la palabra guagua, que es bebé, es exactamente igual al chino medieval. Ahí va. ¿Bien? O sea que hay una conexión. Están lejos. Están lejos, pero pasa lo mismo. Lo más, a mí lo que más me llama la atención de todo esto es, no importa la comunidad lingüística donde aparezcan los seres humanos, crean el lenguaje y lo crean de esta manera, con un concepto y emiten un sonido que se relaciona con ese concepto. Eso es maravilloso.
maravilloso. Y es creación del hombre, claro. Bueno, pero el hombre sigue avanzando. Y llega un momento que dice, bueno, pero quiero transmitir algo. El hombre siempre tuvo la inquietud de transmitir. Y empieza a dibujar. Y los primeros dibujos, ¿dónde aparecen? En las cavernas, las piedras. Están las cavernas, las voy a leer porque no las sé de memoria. De Chauvet, Cosquer, Lascaux en Francia. Han sido muy estudiadas como las altaminas en Nepal. ¿Y qué han encontrado en general en estas cavernas? Bueno, dibujos de animales, del propio ser humano, de utensilios que el ser humano está utilizando para cazar, ¿verdad? Ahí vamos un poquito más para adelante para llegar a la escritura. Y entonces, no solamente, ahí está, empecemos con la segunda, ahí nos detendremos. No solamente con los elementos que ve alrededor, porque eso es interesante. Lo primero que el hombre empieza a manejar son a plasmar en los muros, en las rocas, en las cavernas, es lo que él ve alrededor. En Argentina, en la Mesopotamia, en la Patagonia, perdón, hay cuevas. Y hay unas cuevas muy interesantes que pudimos visitar, que están plasmadas las manos, y manos distintos tamaños, distintas de niños, y en distintos lugares. ¿Qué nos quieren transmitir? Y en las cuevas en Europa se han encontrado no solamente dibujos, sino que, por ejemplo, rayas y puntos. ¿Qué nos quieren transmitir con eso? Ayer, visitando acá el museo, veo lo que se llaman los pictogramas, es decir, las pinturas de alrededor, y algunos que no son dibujos del mundo que nos rodea, ya tienen otras formas. ¿Qué nos quisieron transmitir? Lo tenemos ahí para mirarlos y observarlos, pero no conseguimos descifrar qué nos quisieron transmitir nuestros antepasados. Ahí lo tenemos cerquita, ¿no? Pero hay un deseo de transmitir algo. Y el otro paso, estos se llaman pictogramas, la pintura de lo que se ve alrededor. Este es un ejemplo de un pictograma indígena de acá, de América, encontrado en 1510 y que representa la llegada de misioneros españoles a la Española. Y miren ustedes, son todos dibujos de hombres distintos, ¿no? Están tratando de demostrar lo nuevo que el indígena acá observaba, dibujos de seres humanos. Ahora, cuando empiezan a dibujar ya seres humanos y tratar de observar y de dar otro mensaje, porque ¿cuál es el tema de dibujar lo que tenemos alrededor? Hay algo muy interesante con la creación de la escritura. El hombre tiene necesidad de crear la escritura. Porque cuando se hace sedentario, que empieza a plantar, a crear animales, tiene que contarlos. Tenga la propiedad. Bueno, tengo una oveja, 2, 3, 4, y si tengo 80, ¿cómo dibujo? Miren, uno al lado del otro, uno al lado del otro, ¿hasta dónde puedo grabar en una piedra eso? ¿No? Entonces empieza a combinar dibujos. La combinación de dibujos se llama ideogramas. ¿Por qué? Porque a esa combinación le da una idea, un concepto determinado, que dice mucho más que la suma de elementos. Bueno, y ahí tenemos, digamos, los jeroglíficos. Y para que observen ustedes que la evolución tanto del lenguaje como de la escritura del ser humano es igual. Encontramos jeroglíficos en Egipto, pero también en los mayas. ¿Ah? Ya que tú nombrabas, ¿no? Pachamama y todo eso, sí. Es igual. Una evolución similar. Cuando llegaron los españoles,
y se encontraron con los incas. Los incas tenían un sistema contable muy diferente a lo que los españoles tenían. Y no los reconocieron. Los incas tenían como elemento para trabajar, para vestirse, para hacer mantas y todo lo que producían la llama, la alpaca, el guanaco, la vicuña, etc. Mucho más la llama y la alpaca, ¿no? Que tenía una lana más fina, podían trabajarla con mucha facilidad. Hacían hebras, con un palo firme, empezaban a hacer hebras, esas hebras las pintaban de distintos colores, ya al pintarlas de distintos colores tenía su significado, pero iban haciendo nudos a distancias distintas. Los nudos, a distancias distintas combinados con los colores, era un sistema contable. Miren dónde nació la contabilidad y la economía. Es más antigua, tan antigua como el hombre con el profesor. La necesidad de contar lo que se tiene. Los españoles desconocían eso y no le dieron corte, pensaron que era como un adorno. Eso se llamaban quipus. Los quipus no se entendieron. Sí. No, para nada. Y por eso los dejaron tranquilos. Y ahí, y todavía se siguen encontrando quipus. Y se ha descubierto que hay algunos que son más complejos que indicar cantidades. Quiere decir que puede ser un progreso hacia la escritura gráfica, ¿no? Hacia la representación de un fonema en grafemas. Bien, y esto nos lleva en esa evolución que el hombre va teniendo hacia la Mesopotamia. ¿Y qué encontramos con los sumerios en la Mesopotamia? Que tenían un elemento para grabar muy diferente a lo que tenían, por ejemplo, los egipcios y acá los mayas, que era la piedra, o algo duro, que perdurara, porque lo que le interesaba a ese ser humano era que lo que marcaba allí se conociera, o al menos en su tiempo, pero también era para la posteridad. Y manejaban una arcilla que formaban ladrillos, y era un elemento blando. Entonces, formaban tipo ladrillos, los secaban al sol y primero lo utilizaban para hacer viviendas. Ahora, ¿qué sucedió? Que llegó un momento en que se dieron cuenta que si tomaban un vegetal duro y le hacían una cuña en la punta, podían manejar mejor los dibujos. Y hacían líneas más delicadas, más simples, y ahí nació la escritura cuneiforme, la antecesora, a través de los fenicios, de nuestra escritura actual. Entonces, en verdad, la escritura nace con la necesidad de contar, no de pasar conocimiento, de contar. Bueno, y ahí tenemos la explicación, entonces, del nacimiento de la escritura. ¿Por qué es importante ese nacimiento de la escritura? Porque el hombre deja una marca. Ahí está dejando que los que llegan después, los que llegamos después, tengamos un elemento, un dato para investigar. Ahí empieza la historia. La historia comienza cuando se inicia la escritura. ¿Y cuál era la otra ventaja de los sumerios? Que ese ladrillo seco que estaba grabado podía almacenarse en forma mucho más práctica que enormes piedras, ¿no? Y trasladarse de un lado a otro. Y ese tipo de almacenamiento de elementos escritos es el nacimiento de la literatura. ¿No? Miren ustedes. Bueno, entonces, sigamos otro poquito porque ahí estamos viendo los ideogramas. Sigamos con los jeroglíficos. La escritura, vean, la escritura cuneiforme es mucho más sencilla, ¿no? Más simple. Y acá vamos a parar un poquito a la imagen de este. Porque yo empecé esta charla de ustedes explicándoles cómo se me planteó
en Montevideo la comparación, digamos, que hablara sobre el italiano y el español. Y bueno, y ahí, para entender esto, tenemos que hablar de las lenguas romances, que tiene un cuadrito allí. Y después, digo, bueno, pero tenemos que hablar de dónde surgen las lenguas romances. Y así, digo, bueno, pero tenemos que llegar, así como llegamos a ver cómo el hombre inventó la palabra, tenemos que ver cuáles son las primeras raíces que se han descubierto, raíces significativas que tengan un concepto, hasta dónde ha llegado el hombre en su investigación. Y ahí aparece lo que se ha llamado la lingüística comparada. Se procede desde el comienzo, desde el actual, del presente, hacia el pasado. Y ahí tienen ustedes un cuadro de lo que son las lenguas protoindoeuropeas, o luego se llamaron indoeuropeas, y van a observar cómo estas lenguas se fueron desarrollando. Pero antes de empezar con este cuadro, les quiero comentar que el chino, las lenguas africanas, las lenguas árabes o semíticas, también han sido investigadas y no están acá. Y también tienen su historia. Pero las únicas lenguas que se han estudiado científicamente y han llegado a conocerse en profundidad y se siguen investigando son las lenguas indoeuropeas. Y lo interesante es que estas lenguas indoeuropeas tienen aún hoy en todas las lenguas que se hermanan con esa lengua común indoeuropea, tienen palabras que todavía perviven. Pero vamos a analizar un poquito el cuadro muy rápidamente y mirándolo hacia la derecha de ustedes. Ustedes van a ver el indio y el irano. El indio y el irano, que es una rama del indoeuropeo, se divide en dos. Lo que nos interesa acá es el índico, que va a dar origen a una serie. Se desprende también de aquella rama inicial y da origen a una serie de lenguas, entre las cuales está el persa y la lengua que se habla en el Irán y en Pakistán, por ejemplo. Vayamos para el lado de la izquierda. El lado de la izquierda, ustedes tienen una rama que es el báltico-eslavo. Por un lado está el báltico, con lenguas, por ejemplo, que dan origen a la lengua letona. Pero el eslavo, que se divide en distintas ramas según la región, el norte, el sur, este, oeste, etcétera, etcétera. Y entre esas ramas, ¿qué encontramos? El búlgaro, el ucraniano, el ruso, el bielorruso, pero también el polaco, el checo. Y hay otra rama, el germánico, que tiene muchas delegaciones, pero ¿qué encontramos entre ellas? El islandés, el noruego, el sueco, el danés, el inglés, el holandés, no, perdón, hasta ahí. Y luego está el germánico, es decir, el germánico del este, donde sale el holandés. Pero hay otra rama más al centro, es abajo, que es el gótico céntrico, que es muy importante, porque de esta rama aparecen pueblos en la península ibérica, y que tenemos palabras todavía que pertenecen a estos pueblos. Y volviendo hacia la derecha, hay una sola rama, que es la rama helénica, que deriva en el griego. Pero el griego quedó allí, mientras que hay otra rama, que es el parisco, que se divide en el osco-umbro y en el latino falisco, que da un lugar, el osco-umbro al osco y al umbro, que se hablan en la península itálica. Y el parisco y el itálico, el parisco casi desaparece, pero el itálico se habla en latín. Y acá vamos a las otras. Y el latín, acá viene el latín. Y vamos a ver un poquito más adelante. Y ahí vamos a ver el latín que hablaban los romanos.
Y miren ustedes lo que fue el Imperio Romano. Qué impresionante. Todo lo que conquistaron durante siglos. No hubo tierra que no conquistaran. Miren todo lo que rodea, todas las tierras que rodean el mar Mediterráneo. Medi significa en el medio y terra, tierra. Es decir, todas las tierras que están en ese entorno pertenece a ese mar. Los latinos le llamaban Mare Nostrum. ¿Por qué? Porque era el mar de ellos, por supuesto, se tenía todas las tierras para ellos. Ese enorme imperio, bueno, como todo imperio, en algún momento cae. Y cuando empieza cada localidad a no tener comunicación con Roma, que era el centro del imperio, y empiezan a gobernarse por sí mismos y a establecer alianzas con otros, bueno, llegó un momento que la relación administrativa que tenía el latín, que era muy importante, va desapareciendo. Y ahí se forman las llamadas lenguas romances. Y miren ustedes, lenguas romances son todas derivadas del latín. Portugués, español, catalán, provenzal, francés, italiano, resto romance y rumano. Y entonces acá vemos la primera relación entre el español y el italiano. Son lenguas romances entre otras que vemos allí. Entonces, ahí sí, ya viene esta evolución, podemos decir, sí, claro, el italiano y el español están relacionados. Y vamos a ver si vemos un poquito más. Y vamos a ver qué es lo que aparece en esas raíces indoeuropeas. Y acá les pongo 3 palabras nada más. Mater y pater. Entonces, ¿qué nos muestran allí? Que estas palabras las muestro solamente en español. Han evolucionado, han tenido su evolución. Ustedes vean que de mater tenemos, por ejemplo, maternal, matriz, matrona, madrastra, madreselva, madriguera, desmadrar, materia, madera. Materia y madera. Ah, pero son la misma palabra. Es la misma palabra. La palabra materia, en la medida que el hombre la va hablando, la va usando, se transforma en materia. Luego esa misma palabra se introduce nuevamente en nuestra lengua y ya está más cercana al latín que a la evolución que pudo haber tenido y toma otro significado. Siempre hay una relación significativa entre ellas. Pero esto, ustedes pueden ver, mater. Mater es la palabra indoeuropea. En todas estas palabras está la palabra indoeuropea mater. Pater, algo similar. Paternal, patria, patrimonio, patronal, padrastro, padre nuestro, compadre, patrón y padre. Y ahí se da lo mismo en materia y madera. Patrón es una cosa, padrón es otra. Pero de patrón tenemos padrón. Pero de nuevo patrón fue incluida como un cultivo, se le llama, a nuestra lengua con otro significado. Pero sigue siendo la misma palabra. Con compuestos, con evoluciones, pero la raíz mater está ahí. Y pongo como ejemplo otra palabra, la raíz peder, que significa pie, y que tiene enormes términos. Si ustedes se pueden impresionar la cantidad de términos que conforman la palabra pie en español. Puse algunos solamente: peaje, peatón, pebete. ¿Alguno de ustedes imaginó que pebete viene de pie? No, el pebete es para correr nomás. Pero ¿qué pasó? Y acá viene la otro interesante en el lenguaje, cómo el español, como todas las lenguas, van tomando préstamos. Ah, me gustó esta palabra, la uso. Y la toma del catalán, que es una lengua romance también. Porque pebete en catalán, pedet, era un soporte pequeño. ¿No? Soporte, como los pies, el soporte del ser humano. Bueno, otra, pedigrí.
La palabra peregrí, sí, ahí está Pedro. Pero viene del francés, pied de grue, pata de grulla. Ustedes, en la tela, que es blanca, y tiene la marca de la patita de la grulla, ¿ven? Tan típica de la tela pedigrí, es eso. La imagen que tienen eso es como si hubieran calcado, ¿no? la pintura, ¿no? De la patita. La toma en español del francés. Fútbol, del inglés, por supuesto. Y la raíz foot es Pedro, cambiada, pero es la raíz que significa pie. Y bol, Pedro. Bien, y otro, bueno, pijama también la toma del inglés. Y hay otra, babucha. ¿Y quién ahora iba a decir que babucha viene de pie? Porque acá, recuerden ustedes que entre las lenguas indoeuropeas le nombré el persa. Y en persa, una vestimenta es un tipo de zapato que cubre el pie, en persa se dice babush. Los franceses lo toman y dicen babush. Y del francés lo toman en español babucha. La misma palabra, indoeuropea. Eso es lo grandioso del lenguaje. Las palabras viajan, las palabras se prestan, las palabras pueden cambiar de significado. Entonces, resumiendo, esta es un poco la charla que les quería dar hoy. Estoy buscando un texto, a ver si lo encuentro, que resume un poco lo que he querido presentarles. Es un texto de un pensador italiano, Giovanni Papini, que dice lo siguiente: algo se mueve. Al principio, dice San Juan, era el verbo. Al principio, contesta Goethe, era la acción. Al principio del fin, digo yo, era el movimiento. Giovanni Papini. ¿Qué nos dice Papini con estas tres frases? Al principio, al comienzo, y ahí se va la Biblia, y hago un paréntesis, todas las religiones, absolutamente todas, hablan sobre el lenguaje. Y en la Biblia San Pablo dice, el comienzo fue el verbo. Verbum en latín es palabra. El comienzo fue la palabra. Lo que mostramos, el comienzo fue la palabra. Luego, el hombre no se queda con la palabra. ¿Y qué nos dice Goethe? No, al principio fue la acción, porque el hombre actúa, ¿no? Ejerce su influencia sobre otros. Y Papini va un paso más. Dice, al principio fue el movimiento, porque el hombre no se queda quieto. El hombre está en continuo movimiento, porque está en continua creación. Y la creación va de la mano del lenguaje. Si no hay lenguaje, si no hubo lenguaje en sus inicios, el hombre no podría haber llegado a lo que está llegando hoy, a esta creación impresionante, porque no habría podido haber justamente comunicación con sus semejantes. Esto, muchas gracias.